como estar acostumbrados a la diferencia, a que vos sos marrón, a que yo soy blanca y yo era chica y no. Esta vieja, como siempre, generalizando. Estamos acostumbrados, dice. No digas estamos acostumbrados. No todo mundo tiene miércoles en el cerebro como vos. No generalices. Esta vieja, búsquenlo. Yo no lo voy a buscar porque a mí ver a esta vieja me enferma. Vi un video donde ella, como siempre, haciéndose la víctima, hablando del racismo. Ay, que en Argentina, que ella ha sido víctima de racismo en su propio país, que se deje de paja. Aquí la pueden ver, aquí la racista es ella, hablando de color de pieles, cuando ella es una prieta. Yo les voy a dejar aquí arribita un video que yo les hice de los orígenes de esta mujer. Fue cuando yo empezaba a hacer videos, donde yo les platico que la Argentina es un país clasista y racista, donde ella es la fea de su entorno, sigue siendo la fea. Por eso ni le gusta estar allá, pero ahora ni modo, tiene que estarlo a huevos. A ella no le gusta porque ella es la fea de su entorno. Por eso los traperos rubios, ojos claros, solo la montaron al derecho y al revés, con asquito, obviamente ellos con asquito, solo para utilizarla y quitarse las ganas, porque es para lo único que esta mujer sirve, porque ella es la fea de su entorno, además de la pobre. Recuérdense, son clasistas, y ella, viniendo de un pueblucho donde ella misma lo ha dicho con sus palabras, que lo tienen de menos. Entonces ella viene de un pueblucho de pobres, además de ser fea. Imagínense, tanta mujer rubia, ojos claros, ¿quién le va a hacer caso a ella? Nadie. Por eso a ella jamás le pidieron matrimonio. A ella el tren ya la dejó. O sea, esta vieja ya tiene como 80 años. Entonces el tren ya la dejó y jamás le pidieron matrimonio. Nunca. Por lo mismo. Porque no se van a casar con una fea habiendo tanta mujer guapa allá. Pero lo que más risa me da es que ella, o sea, habla de ese tema del color de piel en estos tiempos, en el año 2026, siendo ella supuestamente víctima de racismo, como siempre, haciéndose la inocente, como cuando decía que estaba maternando. ¡Ay, yo estoy maternando! Después de andar de cama en cama y la mona tirada en la Argentina, sepa con quién. Entonces, ese es el deporte de ella favorito. No es hacer ejercicio, porque miren la que floja está. No es hacer ejercicio, no. Es mentir y manipular a la gente. Habla que la piel de su hermana es marrón. No, su hermana es prieta. La hermana de esta mujer es prieta, igual que ella también. Ya les voy a poner una fotito aquí, donde esta mujer de blanca no tiene nada. Yo no sé quién le ha dicho a ella que es blanca. Ella es prieta. Prieta. Porque esta mujer de Argentina no tiene nada. O sea, hay que ser claro. Se me hace tan fuera de lugar que esta vieja hable de algo que no le va. Hablando de colores de piel, cuando a ella no le va eso. Y conste, mis angelitas, que la belleza está en todos los colores, sabores y tamaños. Hablemos de la belleza rubia, ojos claros. Uf, claro que sí. Las mujeres de Guadalajara, miren, Valeria Márquez. Así como ella tiene sus amiguitas, yo ahora que veo videos y todas se parecían muñequitas, Barbies todas. Además que acuérdense que mi mamá siempre me lo dijo, que la mujer de Guadalajara era preciosa. O sea, yo esto lo sé desde chiquita. Y pues ahora lo confirmo viendo videos de mujeres de allá. Son preciosas, ¿me entienden? Son preciosas. Hablemos de las mujeres asiáticas. Wow, ya se los he dicho, para mí es la mujer más preciosa que hay. La asiática, no sé, tiene una belleza. Miren Angelita. Angelita ha heredado eso de su abuelita o bisabuelita. ¿Quién era la asiática? Su bisabuelita, ¿verdad? Preciosa Angelita, sus ojitos rasgados, negro profundo, su pelito. O sea, de verdad, para mí la mujer asiática, no, hombre. Yo cuando fui a China, yo qué mujeres más bellas. Y acá donde vivo, la comunidad más grande es la comunidad china. Y no, hombre, unas niñas preciosas, de verdad. O sea, yo cada que voy a un negocio y veo alguna, digo, wow, qué belleza, de verdad, parecen Barbies. Y bueno, cuando uno se mete a YouTube y mira a las artistas allá de China, japonesas, coreanas, que son diferentes, no todas son chinas, hay coreanas, y los coreanos son, wow, preciosísimos, japonesas, no, hombre, preciosas. ¿Qué les puedo decir? Uno no sabe ni para dónde ver de tanta belleza. Entonces, y Angelita me encanta que tiene esta peculiaridad, es algo que me encanta de ella también, que tiene sus rasgos ahí asiáticos y eso pues la hace ver preciosísima. Además que tiene la belleza mexicana, que ya sabemos que las mujeres mexicanas, excepto las descerebradas, obviamente, ¿verdad? Son preciosas las mexicanas. Las negras, no, hombre, hay negras espectaculares.
Para muestra un botón, Rihanna. Yo cuando vi a Rihanna, no hombre, la primera vez, qué mujer más preciosa. Alicia Keys, no hombre, es otra mujer espectacular. La Janet Jackson, yo me acuerdo, me gustaba más ella que el propio Michael Jackson. Yo soy fan de Michael Jackson, pero me gustaba más la Janet, obviamente, mujer, cuerpazo, preciosa su cara, su cabello, no hombre. Y así como estas mujeres, hay un sinfín de mujeres negras espectaculares, modelos, cantantes, no hombre, ¿qué les puedo decir? Hay un cantante reggaetonero que el hombre ni me gusta, pero sale cantando con una mujer santa, la canción se llama Santa, búsquenla. La modelo, no hombre, es africana, espectacular. Entonces, con esto lo que les quiero decir, indígenas, no hombre, indígenas, yo les dije que estuve en Guatemala estudiando y estuve en el interior, en un pueblito indígena, no hombre, preciosas, que hasta yo me quedaba, wow, ¡qué mujeres más espectaculares! Bueno, aquí en Panamá tuvimos una reina indígena. Era cuna espectacular, preciosa. Fue la reina de Panamá. No, hombre, preciosísima. ¿Qué les puedo decir? O sea, uno se queda, no, hombre, si la belleza está en todos lados. En todos lados. Así como la fealdad también. Y esta vieja, la casucha, es fea la mujer. ¿Y saben qué también hace que uno la vea más fea todavía? Que es una mujer con sangre pesada. Que es una mujer que cae mal. No tiene ángel. Miren, yo escucho a muchos argentinos hablar y a mí no me molesta. Pero el acento ese en esta mujer me sofoca, me saca de quicio, me cae mal. Es que ella cae mal, tiene sangre pesada, es pedante, no sé, su forma de ser pedante, criticona, manipuladora, como que siempre mira a la gente de lado cuando ella no es nadie, porque yo puedo decir, puchica, esta me está viendo de lado, ¿verdad? Pero ¿quién es? ¿Cuántos títulos tiene? ¿Cuántos idiomas habla? ¿Qué talentos tiene? ¿Qué ha hecho con su vida? ¡Wow! Es espectacular, ¿me entienden? Entonces, híjole, me mira feíto, pero bueno, ¿verdad? O sea, ay, ¿por qué? Y ni modo. Pero esta piruja, le llaman la jefa. ¿Jefa de qué? De las viejas promiscuas. De las viejas llenas de vicios, de las viejas analfabetas que no estudian, de las viejas que no se respetan, que no tienen amor propio, que se encaman con Mundo y Raimundo, paren y paren, no saben ni quién es el tata de los hijos, por eso los engendros huérfanos, y ellas pésimas nanas, poniéndoles padrastros de turno porque solo las montan y las tiran, las montan y las tiran, las montan y las tiran. De esas viejas descerebradas, fodongas, feas, inservibles, de esas es la jefa esta vieja. No es jefa de las mujeres preparadas, estudiadas, que hablan varios idiomas, exitosas, bellas, felices, amadas y respetadas por sus esposos, por sus novios, por sus parejas. No, de esas mujeres no es jefa esta vieja. Por eso es que no la siguen. Las seguidoras de esta vieja son viejas decrépitas, descerebradas, fodongas, que no sirven para nada. Entonces hay que hablar lo que es. Por favor, no generalicen. Esta vieja hablando de colores. No, hombre. Ya estamos en el 2026. Y mírate en un espejo. Eso te hace falta. Verte en un espejo. Tu hermana no es ningún magenta o el color que dijiste. Tu hermana es prieta, igual que vos. Nosotros, blanca, se podría decir blanca, mi tez es blanca, pero vengo de una familia bastante mezcladita, ¿no? Mi papá tiene la tez blanca. Sí, culiao, perdónenme, las desventajas de los sudamericanos, que algunos somos blancos, tanto mi papá es blanco. Mira, estoy con papá. Mi mamá tiene la tez marrón, mi hermana tiene la tez mucho más marrón, yo soy un poquito más blanca, como tú, un poquito más blanca. Miren esta vieja fea que con esa trompa ya me la imagino consiguiendo todo lo que encuentra. No, hombre, esta vieja, mi hermana, tiene la tez más marrón. ¿Qué marrón? Prieta. Tu hermana es prieta y fea, igual que vos. Y esto es Photoshop, angelitas, mírenla. Esto es Photoshop. Roja, ¿quién es rojo? Nadie. Esto es Photoshop. Esta vieja de verdad es una ridícula. Veámosla diciendo esta ridiculez. Mi mamá tiene la tez marrón, mi hermana tiene la tez mucho más marrón.
Dice que dice que la mamá tiene la tez marrón, o sea que la nana es prieta y la hermana es mucho más prieta, es la más prieta de todos. No, hombre, de verdad, esta vieja, y mírenle esa trompa, esos dientes, ay, no, de verdad, no. No, a esta vieja ni cómo ayudarla, de verdad, ni cómo ayudar a esta vieja. Definitivamente es una vieja clasista y racista, pero ridícula. Porque si fuera rubia, ojos azules, yo lo aceptaría. Perfecto, pero de esta vieja, ser clasista es una muerta de hambre, patarrajada, y racista es fea la hija de P. No puede ser racista. No, hombre, de verdad, ni cómo ayudar a esta vieja horrible. Y toda la gente que la apoya, yo miro que me comentan, ay, pero ¿cómo la apoyan? La apoyan porque el mundo está lleno de viejas fracasadas. Por eso la apoyan, porque el mundo está lleno de viejas fracasadas, de viejas que ya no creen en la moral, en la decencia, y por eso es que andan de cama en cama rebotando y nadie les hace caso, ni les hará caso, ni las valorará. Repito, si usted quiere que la valoren, compórtese como una mujer decente, porque ningún hombre con 5 dedos de frente como Nodal, guapo, millonario y con nombre, con apellido, se va a fijar en una piruja vieja como esta, que se le ha puesto en 8 patas a todo hombre que se le ha puesto enfrente. No, ningún hombre le va a pedir matrimonio. Por eso él se casó con la reina mexicana Ángela Aguilar. Entonces, por eso es que la defienden. Por eso es que tiene bastantes defensoras. Porque el mundo está lleno de viejas mierderas que no valen nada. Esas viejas para mí no significan nada. El mundo está lleno de viejas que para mí no son nadie. Viejas que yo no las voltearía ni a ver, porque es que no se lo merecen. Así que, por favor, no caigan en que esta vieja, ay, que de racismo, que han sido racistas conmigo. No. Ella es la primer racista y no se mire en un espejo, que es una vieja prieta, patarrajada, fea, sin talento, sin gracia, sin nada. Cae mal la mujer. Entonces, hay que hablar las cosas como son. Esta vieja es fea y lo que tiene de fea lo tiene de cero talento, de racista y de clasista. ¿Cómo se atreve a criticar a los mexicanos? Después que se acostó con uno por interés, es una saltacunas. No, hombre, es como que a mí una vieja blanca venga a hablarme de racismo y se acostó con un negro. ¿Está loca o qué? Así es esta vieja. ¿Está loca o qué? O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces hay que ser coherentes. Hay que ser coherentes, por favor. Mis angelitas, díganme qué opinan de esta mujer que habla de temas que, o sea, temas que ya pasaron de moda. Y ella no se ve en un espejo. No se ve en un espejo. Por favor, regálenle uno, mándenselo. Así que bueno, me ponen qué opinan. Aquí arribita les dejo el video que les mencioné, donde les hablo del origen de esta vieja y nos vemos en el próximo video. Chao.